Vale. Bueno, tal y como os ha comentado Terese, soy una persona que lleva unos cuantos años trabajando en todo tipo de entornos relacionados con la mejora de procesos. Yo, al final, todo lo centro en intentar buscar oportunidades, formas, técnicas, herramientas que nos permitan un poco identificar aquellas áreas o aquellos procesos que puedan tener, que añadan valor en nuestra organización y que nos permitan un poco, bueno, aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces, un poco el índice de esta pequeña webinar es el que os aparece ahí en pantalla. En la primera parte lo que os voy a hablar un poco es, desde mi punto de vista, para qué sirve la grabación de operaciones, en qué ámbitos lo he aplicado y un poco qué resultados he ido obteniendo, ¿no? Y un poco lo que vamos a ver es que al final lo que intentamos es aprovechar muchas de las herramientas, técnicas, aplicaciones que ya conocemos en otros ámbitos, y la grabación al final lo que nos va a permitir es una forma más de intentar aprovechar esas herramientas, ¿no? Luego hablaremos un poco de la mejora, un poco qué es lo que tiene que tener en cuenta, en qué tenemos que fijarnos cuando estemos observando o visualizando o un vídeo, una operación, y luego cada uno de nosotros deberíamos de ir analizando dónde está la piedra esa que aprieta nuestro zapato, ¿no? Es decir, cuál es el problema que yo, cuando me he apuntado o quiero ver si lo que vamos a ofrecer os puede ayudar, es cuál es la piedra que aprieta vuestro zapato, cuál es el problema ese que yo quiero abordar, que, que va a solucionar o va a intentar solucionar parte de los problemas que he identificado en mi organización, ¿no? Luego, Teresa al final os hará un pequeño resumen de en qué consiste el taller y un poco cómo está organizado, y luego ya al final, aunque me podéis ir haciendo preguntas durante la presentación, y si veo que son coherentes o tienen que ver con lo que estamos hablando, pues intentaré extenderme en ellas, y si no, al final, pues las preguntas que tengáis, pues las intentaré contestar. Yo sí querría empezar con una frase que digo yo mucho cuando doy mis charlas, que a veces cuando tenemos un martillo en la mano, todo nos parece un clavo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces queremos buscar en una herramienta, en una técnica, la solución a todos nuestros problemas. Entonces, desilusionaros, porque esta no es la técnica que va a resolver todos vuestros problemas. Podrá resolver algunos, podrá serviros para resolver una problemática, pero no podéis pensar que al final, si grabamos todo lo que hacemos en toda nuestra organización, vamos a ser capaces de resolver todos nuestros problemas. Esto es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición, una técnica más que nos puede ayudar a desarrollar, a resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, si empezamos por aquí, por un poco el concepto que os acabo de decir, un poco, la grabación de operaciones básicamente es una técnica de las muchas que existen. De hecho, si algunos os habéis introducido en el mundo del Lean, que ahora está bastante utilizado, y yo creo que a veces incluso manoseado, pues bueno, tenemos más de 25 o 30 herramientas, técnicas, metodologías que están relacionadas con el Lean, que nos pueden ayudar a resolver diferentes problemas. Bueno, la grabación es una técnica que nos permite abordar una serie de problemas. La grabación en sí no es un elemento que nos va a resolver problemas, sino que es un elemento que nos puede ayudar a utilizar otras metodologías, otros sistemas que nos pueden ayudar a resolver problemas. El componente fundamental de la grabación es que nos permite ver, ¿vale? Muchas veces cuando estamos en un puesto de trabajo o estamos analizando una operación o las fases de un proyecto, nos cuesta un poco, no tenemos la oportunidad de reflexionar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Las cosas a veces pasan muy rápido y solamente apuntando, solamente observando muchas veces nos faltan, ¿no? La grabación lo que nos va a permitir es verlo con tranquilidad, ¿no? ¿Por qué pongo aquí proceso y o proyecto? Porque al final, como todos sabéis, la diferencia entre un proyecto y un proceso básicamente es que el proyecto tiene fin, y el proceso, teóricamente, el resultado generalmente es un resultado que suele ser repetitivo, ¿no? Pero en mi caso particular, pues yo he trabajado este tipo de técnicas en una empresa que, por ejemplo, hacía casas prefabricadas en un mundo industrializadas, y las casas que ellos desarrollaban eran proyectos individuales, ¿no?
Mientras que en procesos, pues últimamente pues, acabo de hacer un proyecto hace poco en una empresa que fabrica transformadores. Entonces, para ellos era muy importante el poder cuantificar, pues uno de los temas que muchas de las empresas en las que trabajas a veces lo desconocen o lo desconocen casi siempre, que es cuál es mi capacidad, ¿no? ¿Qué capacidad tengo para desarrollar un trabajo, una tarea o para poder desarrollar un producto, ¿no? Entonces, la grabación lo que nos va a permitir es poder desmenuzar de una forma más paciente nuestras operaciones, nuestras actividades en nuestros procesos o en nuestros proyectos, y luego esa grabación nos puede servir para diferentes ámbitos, ¿no? Para validar un proceso, para optimizarlo, para revisarlo, para mejorarlo, para presentarlo, para utilizarlo como herramienta de formación. Es decir, aquí se nos abre un ámbito muy amplio. Por eso, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de afrontar o de incorporaros a este curso, el objetivo es que cada una de las personas que participen en el taller desarrolle un proyecto. Pero claro, no es lo mismo el proyecto que va a desarrollar una persona que está en Osakidecha o una persona que está, yo qué sé, en el ayuntamiento de Echevarri o una persona que está, yo qué sé, en Bermeo Quirol Patronatua, ¿no? Que es, las personas que en teoría estáis en esta webinar. Entonces, cada uno tiene que saber qué objetivo tiene qué está buscando, ¿no? Y la grabación, en qué le puede ayudar o no, ¿no? Si es un tema formativo, si es un tema de mejora, si es un tema de optimización, si es un tema de validación, si es un tema de formación. Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Plantearte, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que pretendo buscar? Y en función de eso, ver si la grabación me puede aportar o no esa herramienta que me puede ayudar luego a analizar ese proceso, ¿no? La grabación en sí no es ninguna técnica de resolución. Y aquí abajo, lo que sí puse, una aclaración, y es que en este taller no vamos a desarrollar un curso sobre cómo sobre la grabación y edición de vídeos. Es decir, sí vamos a hablar sobre cuáles son las mejores formas de un poco de focalizar o identificar las operaciones o cómo ubicarte a la hora de analizar una operación, un proceso. Pero no vamos a desarrollar las fórmulas o las nuevas tecnologías que nos vayan a ayudar a editar vídeos. Es decir, no pretende este taller llegar a ese punto. Sí pretende un poco saber grabar, intentar saber utilizar esas grabaciones de una forma más o menos racional, pero no vamos a explicar metodologías de grabaciones y edición. Es decir, que no es un curso de eso. La grabación básicamente va a ser la herramienta que nos va a permitir hacer otras cosas, ¿vale? Por eso, si os apuntáis o estáis apuntados al taller, cuando os apuntéis os encontraréis que para realizar el test inicial, que no sé si lo sabéis todos, pero por si acaso os lo recuerdo, que para poder empezar a hacer el taller debéis de resolver un test de 10 preguntas, si no me confundo. Entonces, para realizar ese test, yo lo que he introducido son como 3 elementos que yo considero básicos a la hora de afrontar un proyecto de grabación de operaciones. ¿Y cuáles son esos tres escenarios fundamentales, ¿no? Un poco, a mí lo que sí me gusta es intentar que el lenguaje sea común y sea compartido, ¿no? Y hay muchos conceptos que todo el mundo trabaja, que todo el mundo maneja, pero que a veces cada uno tiene una interpretación distinta. Entonces, dentro de los 3 documentos que he aportado en el temario inicial, que luego se irá completando en función de qué, en función de las necesidades de las personas que participen en el taller. Es decir, no es lo mismo una persona que, por ejemplo, tenga un problema que quiera desarrollar SMED porque quiere mejorar los tiempos de cambio de un proceso productivo, que una persona que quiera grabar la formación de un operario en un puesto de trabajo o que quiera grabar el proceso, un proyecto de mejora de operaciones en un proceso que es muy manual o semiautomático o como sea, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas tienen que tener un tratamiento diferenciado, ¿no? En función de las personas que os apuntéis, yo iré incorporando más información o menos información, más formatos o más plantillas o menos plantillas que se centren en resolver el problema que queréis abordar. Es decir,
del curso que vayamos a desarrollar, el taller que vamos a desarrollar, no vamos a resolver todos los problemas que se pueden resolver grabando operaciones, pero bueno, lo que vamos a hacer es centrarnos en los problemas concretos que vayáis observando o identificando o que queráis resolver o que queráis aprender para luego poder desarrollarlo con vuestros propios medios. Por eso, como inicio, yo lo que hago es una especie de primer documento de, pues bueno, de identificar, de que todos hablemos el mismo lenguaje. Pues qué es el flujo de valor, qué es añadir valor o qué operaciones de un proceso añaden valor o no añaden valor, qué es un proceso eficaz o qué diferencia entre la eficacia y la eficiencia desde el punto de vista de las operaciones. Es decir, una serie de conceptos que para mí son importantes que luego cuando los comentemos todos tengamos la misma definición, ¿no? Como segundo elemento, yo considero que uno de los elementos básicos para cualquier proceso o de mejora o de introducción o de arranque o de organización de cualquier sistema, ya sea productivo o de servicios, es el concepto de estandarización de procesos. Es decir, nosotros, si queremos mejorar cualquier proceso, abordar cualquier proceso formativo y demás, uno de los conceptos básicos que hay que trabajar es la estandarización. Eso es lo que nos puede permitir, en cualquier actividad que nosotros desarrollemos, el buscar la optimización, ¿no? El poder ser capaces de que nuestros procesos son lo suficientemente estables, aunque no perfectos, lo suficientemente controlables, que permiten que la organización pueda evolucionar de una forma racional. Por último, os he entregado un documento que le llamo yo Estudio Científico del Trabajo. Este documento lo que nos va a permitir es introducirnos o profundizar un poco ya a más nivel de detalle de cómo descomponer un trabajo, cómo descomponerlo en operaciones, cómo medir ese trabajo, cómo establecer un método para poder evaluar cantidades de trabajo. Es decir, está muy focalizado al estudio del trabajo desde el punto de vista de metodología ya un poco ya más orientada, entre comillas, a la mejora o a la productividad, ¿no? Esto es un tema muy concreto que posiblemente no todo el mundo lo vaya a utilizar, pero muchos de los conceptos que se utilizan en estos estudios, en esta metodología, aunque son antiguos y son de hace bastantes décadas, son utilizables ahora mismo también en la actualidad, ¿no? Entonces, lo que os comento, si al final estáis apuntados, os vais a apuntar al taller, lo que os vais a encontrar es estos 3 manuales, que no son todos los que vamos a ver, sino que son los que considero yo que son los mínimos conocimientos que debéis de alguna forma revisar o analizar o estudiar o revisar. Tampoco es una cuestión de que memoricéis ni que os lo aprendáis, sino que los miréis, aunque sea de forma diagonal, para que algunos de los conceptos que luego trabajaremos dentro de los talleres pues os resulten familiares o tengáis una especie de libro de recurso donde podáis de alguna forma utilizarlo como guía o como documento de apoyo, ¿vale? Entonces, este va a ser un poco lo que vais a encontrar cuando empiece el taller. Es decir, una documentación que en teoría nos va a servir para luego, para que vosotros identifiquéis vuestro proyecto. Es decir, lo fundamental en este taller es que cuando lleguéis a la primera sesión ya hayáis identificado cuál es la oportunidad que queréis abordar, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos o qué tipo de grabaciones podéis pensar en desarrollar? Pues lo que acabo de comentar. Proyectos de estandarización, proyectos de productividad o de capacidad o de cálculo del OE. Habrá gente que sabrá lo que es el OE, habrá gente que no y que nunca lo verá en su vida, ¿no? Pues bueno, ahora mismo sí me estoy encontrando en muchas de las empresas en las que estoy trabajando que hay un nuevo resurgir del cálculo de la eficiencia global, ¿no? Pues, y el cálculo de la capacidad. La pregunta clave de cualquier director de planta: ¿cuál es la capacidad de mi línea? Es decir, si yo ahora me entra un 20% más de producción, ¿es mi proceso más capaz? ¿O cuál es la capacidad de mi equipo de proyecto? ¿Es capaz de asumir 10 proyectos más, 5 proyectos más? Entonces,
el abordar un proyecto de capacidad de producción o un proyecto de capacidad de gestión de proyectos son temas completamente diferentes. No tiene nada que ver cómo abordar uno o cómo abordar otro. Por eso es lo que os comento de que es importante que tengáis muy claro cuál es el proyecto que queráis desarrollar. Bueno, temas de SMED, pues la gente que está en empresas grandes, pues el SMED lo tiene hasta en la sopa y la gente que no sabe lo que es el SMED, pues bueno, es una herramienta que aunque se utiliza mucho a nivel industrial, pues ahora os enseñaré un ejemplo donde el SMED también se puede aplicar incluso en la forma de preparar una taza de té, ¿no? Otro tema que se puede plantear a la hora de participar en el taller es decir, bueno, pues necesito mejorar un proceso concreto, una operación concreta, una línea concreta, un departamento concreto, un área concreta. Pues yo, por ejemplo, como comentaba antes Terese, me ha tocado trabajar o hemos desarrollado proyectos en el Hospital de Cruces de Bilbao y ahí hemos abordado diferentes tipos de proyectos. Bueno, desde el proceso de control de habitaciones mediante unos paneles visuales hasta la gestión del almacén de un quirófano, ¿no? O yo qué sé, el circuito de reparto de medicamentos en una planta médica. Entonces, cada actividad tiene sus características y tiene sus necesidades. Bueno, hay actividades que pueden ser, aunque no son comunes, las herramientas que utilicemos sean las mismas, pero hay otras actividades que aun siendo también mejoras, pues debido al ámbito en el que se aplican, pues tendrán diferentes aplicaciones. ¿Vale? Yo que vengo del mundo del mantenimiento, pues sí me ha tocado trabajar en temas de automantenimiento, es decir, cómo enseño yo a personas que no tienen conocimiento de mantenimiento que puedan hacer pequeñas operaciones, generalmente operarios de planta en automantenimiento, pues bueno, el vídeo es una herramienta que les puede hacer ver cosas que a veces es más difícil de explicar o de dar importancia, ¿no? Por ejemplo, el tema de formación en puestos de trabajo, pues lo que te encuentras día a día y en muchas empresas, no sé si en las grandes está ocurriendo ahora, pero en las que yo me encuentro, es la famosa frase, vete a ese puesto y empieza a trabajar. Y la persona empieza a trabajar preguntando a uno, preguntando a otro, haciendo una cosa u otra. Pues en este caso la grabación puede ser un elemento muy importante o muy asequible para el tema de formación, tanto de puestos de trabajo o formación propia del personal. Entonces, estos serían unos ejemplos de áreas o de elementos que podríamos pensar en abordar en cada una de vuestras organizaciones. Yo para ilustraros y dejar de hablar para que no os durmáis, pues por ejemplo, os voy a intentar poner un vídeo de un ejemplo de lo que sería un SMED aplicado al mundo del hogar, ¿no? Todavía no se ve, ¿eh? Ahora, perfecto. Esto es como hacer una taza de té, ¿vale? Estamos en un proceso en el cual hay una serie de elementos que participan en el desarrollo del proceso y ahora se desarrollan una serie de operaciones, ¿vale? Esto es aplicable a cualquier ámbito en el cual tú tienes que decir, bueno, yo cuando me levanto por la mañana, a las 6:30 de la mañana, me tengo que hacer un café, un té, o el colacao, o lo que nos guste. ¿Cuál es la secuencia más lógica para que no me pase pues los 15 o 20 minutos, o 10, 4 o 5, preparando el café, ¿no? Pues, el vídeo lo que nos puede ayudar, aquí como veis tiene varias tomas, con lo cual tiene varios vídeos, esto no creo que lo haya tomado en una sola ocasión, pero lo que tenemos que pensar que al final esto es una operación, esto es un proceso, esto son unas actividades en el cual hay una serie de elementos, hay una serie de máquinas que están funcionando y que en teoría con este vídeo lo que podemos de alguna forma es trabajar el vídeo y descomponer las operaciones, identificar los elementos, establecer los tiempos, cuánto ha tardado en hacer tal cosa, establecer qué operaciones son internas, qué operaciones son externas, es decir, qué operaciones se hacen mientras está calentando este cazo,
¿qué más se puede hacer que no estás haciendo? Y teóricamente te aprovecharía el tiempo, ¿no? Este sería un ejemplo de una grabación en casa para intentar, pues bueno, reducir el tiempo de tener una taza de té, ¿no? No os voy a dar más. Bueno, este sería un ejemplo de los más sencillos. ¿Cuál es otro ejemplo que posiblemente lo hayáis visto en muchos otros sitios y para vosotros sea muy familiar? Pues el famoso cambio de neumáticos de nuestros de Fórmula 1. Este es un poco antiguo, esta es la época de Schumacher. Pero bueno, ¿cómo se puede llegar a desarrollar un proceso como estos para que una operación que en teoría si lo hiciera una persona pues podría tardar entre medio minuto y un minuto a que consigamos realizar el cambio de los neumáticos de un Ferrari, pues en este caso creo que eran entre 1,5 y 2 segundos, ¿no? Entonces, todo el análisis de estas operaciones pues estarán basadas en técnicas que muchos conocéis, que son técnicas de hace bastantes años, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que comentamos para el vídeo. Vale, ya está. Lo que comentamos. ¿Qué tengo que pensar si me quiero apuntar a este taller? Es decir, ¿cuál es la piedra que aprieta mi zapato? Y eso también lo veremos más adelante. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquiera de estas áreas de trabajo dentro de la organización, pues tienen que ser un poco el objetivo que tenéis que plantear. ¿Para qué lo quiero? Daros cuenta que el taller va a durar básicamente, no va a llegar a 2 meses. Y en 2 meses el objetivo es desarrollar un proyecto. Tenéis que identificar el proyecto que os tiene que servir como prototipo, empezar a hacer grabaciones, hacer análisis del proceso y luego volver a hacer grabaciones de cómo ha quedado el proceso con los cambios o las mejoras que hayamos desarrollado. El objetivo es que si empezamos el 29 de octubre, pues que para antes del puente de la Constitución, pues tengamos ya resuelto un proyecto. ¿Por qué queremos condensarlo en este tiempo? Porque al final el objetivo del taller es que nosotros vayamos adquiriendo conocimiento a base de la práctica, es decir, a base de hacer algo que sea pues como un objetivo normal, ¿no? Que sea alcanzable, que sea medible, que sea compartido, que se considere que sea necesario, pero tampoco queremos que esto se convierta en un taller que dure meses cuando al final el proyecto tiene que ser algo vuestro y que verdaderamente os aporte valor, ¿no? Igual que tenéis que identificar cualquier operación que vayáis a identificar, deberéis de analizar si es una operación que verdaderamente aporta valor o no, o en el peor de los casos que sea una operación que para vosotros os sirva de ejemplo para poder luego desarrollar otras operaciones que añadan más valor a vuestra organización más adelante, ¿vale? Seguimos. Como hemos comentado antes, yo vengo del mundo del Lean, entonces los que habéis oído hablar del Lean, pues estaréis ya, me imagino que hasta cansados de que os cuenten cosas, pero para mí es la base de todas las, yo creo que es uno de los elementos básicos para que a la hora de analizar cualquier proceso, cualquier actividad, nos dé información de por dónde tenemos que abordar los problemas, ¿no? Entonces, el Lean y todas las herramientas que le rodean, al final el Lean no es más que un sistema de gestión, pero en sí el Lean no es nada más que una definición de unos americanos que se fueron a Japón, le robaron un concepto a los japoneses y le pusieron un nombre. Y como todos sabemos, pues lo que no tiene nombre, pues parece que no existe. Pues estos señores le llamaron Lean. Pero al final, básicamente es cómo soy capaz de mejorar mis procesos o mis operaciones sin invertir o invirtiendo lo menos posible y dándole uso más a la cabeza que al monedero. Pues es un poco la base de toda lo que yo voy a intentar trasladaros en este taller, ¿no? Ahí tenemos todo el tema de la gestión o estandarización de procesos y luego, pues bueno, yo tengo desarrolladas o avanzadas mis propias formas de hacer, que al final inventar en este mundo es muy difícil de inventar, sino que al final lo que intento
es aprovechar todas las herramientas que me ofrece la experiencia en otros ámbitos, y he desarrollado mis propias metodologías, que al final es un cómputo de metodologías que todos conocemos. Pues la persona que ha desarrollado un máster de dirección de producción o cualquier otro tipo de formación superior, pues posiblemente esas metodologías que yo os vaya a explicar las tengáis muy sobresabidas, pero la idea mía, o la que yo intento trasladar, es la utilización práctica de las metodologías. De metodologías hay muchas, sistemas hay muchos, aplicaciones hay muchas, técnicas hay muchas, pero bueno, aplicarla para lo que necesitamos en el momento que se necesita, pues a veces es lo complicado, ¿no? Es decir, ¿para qué necesito, yo que sé, un Pocayoke? Pues para cosas muy concretas. ¿O para qué necesito yo? Pues cualquier tipo de herramienta que me ofrezcan, ¿no? Pues ¿para qué necesito las 5 S? Pues herramienta básica. Uno de los hechos fundacionales de Euskalit es las 5 S. Es el sistema o la metodología de mejora más fácil de aplicar en las organizaciones y la más difícil de mantener. Es muy fácil de arrancar, muy fácil de implementar, muy fácil pero la experiencia nos dice que es la más difícil de mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque decae. ¿Vale? ¿Y por qué decae? Porque al final, pues es una metodología tan sencilla que al final consideramos que, bueno, o nos ocurre que la abandonamos. La abandonamos o la dejamos de prestar atención, ¿no? Pues para mí es un elemento básico, ¿no? Y luego, pues yo aquí tengo dos ámbitos que ahora mismo o recientemente estamos analizando, pues yo conjuntamente con otra serie de personas con las que colaboro, y es un concepto que es nuevo, que ahora le llamamos le llaman el Lean Kata o el Toyota Kata, que está relacionado con la mejora continua, que es básicamente una metodología de mejora continua, pues con una filosofía que está muy basada en la forma de pensar de Japón, ¿no? Es decir, ¿por qué en Japón funcionan muchas de las metodologías de mejora y en Europa no? Pues bueno, esta metodología pretende explicar y dar un poco la solución, aunque no es una solución, de cómo aplicar la mejora en las organizaciones. Bueno, pues esta es una de las metodologías que podemos compartir. Y luego, pues las que ya hemos comentado. Yo vengo del mundo del mantenimiento, para mí es un elemento fundamental en cualquier proceso productivo. Luego, si hay alguien que tiene una necesidad de formar a los operarios en producción sobre temas de mantenimiento, automantenimiento, con objeto de minimizar las paradas de máquina, pues también sería un punto que se podría abordar, el tema de la SMED y el tema de los 5 S. Al final son todo metodologías que todos conocemos, más o menos, y que la cuestión es aplicarlas en el sitio y en el momento adecuado. ¿Vale? ¿Y qué más vais a obtener del taller? Pues metodologías que posiblemente tengáis documentadas, más o menos documentadas, mejor o más documentadas. Y lo que yo voy a intentar aportaros es de mi experiencia en otros proyectos o similares o relativos a los vuestros, pues diferentes, pues las famosas plantillas o documentos que nos puedan de alguna forma facilitar el trabajo, ¿no? Pues de una lista de comprobación de materiales o elementos en un puesto de trabajo, desde un diagrama de procesos y actividades para poder identificar bien los procesos y un concepto que se llama actividad, que los que les interese todo el tema de productividad, pues lo trabajaremos. Es un concepto antiguo que se ha dejado de utilizar, pero que posiblemente conceptualmente es bueno. Otra cosa es que luego la aplicación no sea la originaria, sino que haremos una aplicación mucho más práctica. Pues intentar entender lo que es un diagrama de circulación, es decir, la importancia que tiene el conocer los caminos por los que circulan las personas. Por ejemplo, yo tengo una experiencia muy buena de este tema en tema sanitario, es decir, el saber los kilómetros que recorre una enfermera a una planta médica y el saber por qué recorre esos kilómetros y por qué no. Un diagrama de circulación que hicimos hace unos años en una planta médica, no de esta comunidad, sino de Cataluña, comprobamos que una enfermera recorría entre 6 y 7 kilómetros diarios en una planta concreta, ¿no? Y eso fue todo a base de analizar de ponerle un podómetro y luego analizar un poco cuál es las diferentes vías que ella cogía para
para desarrollar su trabajo, ¿no? Y analizar esos movimientos e intentar minimizarlos, ¿no? Minimizarlos por optimizar su trabajo y por simplificar su trabajo, ¿no? Igualmente lo que es un cursograma, que es una cosa muy similar, o que es un diagrama de actividades múltiples, cuando tenemos un puesto de trabajo donde tenemos varios elementos, que pueden ser varias personas, pueden ser varias máquinas, puede ser una célula con varias máquinas a la vez, el ser capaz de identificar cómo se pueden de alguna forma simultanear actividades, cuáles actividades son prioritarias sobre otras. Un diagrama bimanual, este ya es un poco más específico para una técnica de análisis de procesos, fichas de automantenimiento, es decir, en función del proyecto que vosotros decidáis abarcar o atacar, pues iremos aportando documentación que os pueda ayudar a desarrollar ese proyecto. Mi idea no es lanzar documentación y llenaros de papeles, sino llenaros de aquellos papeles que os puedan aportar valor. Y bueno, hasta aquí lo que he intentado explicar es un poco cuáles van a ser los contenidos y cuáles un poco las áreas que yo creo que pueden ser muy interesantes de afrontar a la hora de participar en el taller. Y aquí, como corolario, os voy a poner dos diapositivas. Una que está relacionada con la mejora de procesos y que, bueno, yo hace tiempo la identifiqué y para mí es una de mis preguntas claves cuando estoy delante de un proceso e intento averiguar si este proceso pues tiene oportunidades o no, o analizarlo o desglosarlo, ¿no? Y hacerme esas preguntas, las 5 preguntas que están en el encabezado. Las 5 preguntas tienen un orden aleatorio salvo una. Es decir, puedes preguntarte qué, quién, cuándo, dónde, cómo, quién, qué, cuándo, dónde, cómo, pero para mí la clave está en que muchas veces cuando queremos resolver un problema, nosotros nos centramos en el cómo y nos centramos ya en la solución del problema antes de analizar cuál es el problema, dónde está el problema, quién tiene el problema, cuándo se produce el problema, dónde se produce el problema. Entonces, mi recomendación siempre es que cuando intentéis analizar cualquier proceso de mejora, es decir, primero preguntarse qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Es decir, la pregunta o la contestación clásica de cualquier proceso en una planta productiva, esto siempre se ha hecho así. Y como siempre se ha hecho así, es la mejor forma de hacerlo. Y a veces lo es, pero pensar que no se puede mejorar un proceso es pensar que el mundo es infinito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando observas un proceso y quieres buscar oportunidades de mejora? ¿Qué está haciendo y por qué lo está haciendo? ¿Cuándo lo está haciendo? Es decir, ¿cuándo hace cada una de las operaciones? Si el momento que eliges es el adecuado, el inadecuado, y por qué lo está haciendo así, ¿no? ¿Dónde lo está haciendo, no? ¿Dónde? ¿Lo hace a pie de máquina? ¿Lo hace a 3 metros de máquina? ¿Lo hace en su escritorio? ¿Lo hace en el almacén o en el archivo general? ¿Lo hace en la sala de curas? ¿Lo hace en...? Es decir, ¿dónde lo hace, no? ¿Y por qué lo hace ahí? ¿Vale? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la enfermera? ¿Lo hace el auxiliar? ¿Lo hace el médico? ¿Lo hace el operario? ¿Lo hace el jefe de equipo? ¿Lo hace el de mantenimiento? ¿Quién lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y por último, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace girando una llave? ¿Lo hace subiendo un polipasto? ¿Lo hace entrando con el termómetro en la habitación? ¿Lo hace, yo qué sé, girando un trole? ¿O cómo lo hace? Y en función de cómo lo hace, pregunta, bueno, ¿y por qué lo hace así, no? Serían mis 5 preguntas clave. ¿Qué tengo que preguntarme cuando quiero analizar un proceso? ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Quién lo hace? Y al final, ¿cómo lo hace? Y para mí la clave es siempre decir, ¿cómo lo hace? Debe ser la última pregunta que os la haga. Es decir, intentar huir de tener la respuesta antes de hacerte la pregunta. Igual que cuando defináis vuestro proyecto, tener muy claro cuál es el objetivo de este proyecto. ¿Por qué quiero hacer este proyecto, no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues en este caso, mi consejo es el mismo. Y por último, y
ya, aunque no sea lo más trascendente, pero bueno, lo último es, y partiendo también de lo que hemos comentado antes, es cuál es la piedra que te aprieta tu zapato, ¿no? Es decir, cuál es el problema que yo quiero abordar. Quiero abordar un problema de formación. Quiero de alguna forma utilizar los vídeos como una herramienta de formación continua en mis operarios. Yo, por ejemplo, me acuerdo de haber hecho algún proyecto similar en otros temas que no tenían que ver con la producción, en el cual establecíamos pequeñas grabaciones para formar en diferentes áreas que no duraban más de 4 o 5 minutos. Es decir, desglosar una operación, un trabajo en áreas o en procesos actividades que no duran más de 4 o 5 minutos, y grabándolas en seriadas que tuvieran un inicio y un fin y que sirvieran de una forma de recordatorio, de reaprendizaje o de aprendizaje para nuevas personas. Bueno, pues, ¿quiero yo utilizar la grabación para la formación? Pues en teoría habría que utilizarlo de una manera. ¿Quiero utilizarlo para estandarizar mis procesos, para aplicar 5S? Pues bueno, pues lo que tengo que hacer es ver qué parte de las operaciones que yo hago merecen la pena ser grabadas para poder trabajar en ese proceso de estandarización. Al final, la estandarización forma parte también de la mejora, es decir, cualquier elemento que yo quiera estandarizar o cualquier proceso que yo quiera estandarizar va a formar parte de la mejora de mis procesos, ¿no? Voy a querer centrarme en temas de mejora continua, es decir, yo creo que la mejora es infinita hasta que llega un momento en que ya la innovación la tiene que tumbar, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestro trabajo siempre nos vamos a encontrar con oportunidades de mejora importantes. Lo importante de todo esto no es hacer mejora continua en cualquier operación o proceso. Lo importante es definir qué proceso o actividad me añade más valor a mi organización, es decir, es capaz de hacer que mi organización sea mejor o peor, y centrarme en él para identificar oportunidades de mejora, ya sea en una gestión de proyectos, ya sea en una planta de un hospital, ya sea en una oficina, ya sea en una planta productiva donde los procesos son muy automáticos o semiautomáticos, o ya sea una planta donde los procesos son muy manuales. Mi experiencia reciente es que muchas de los proyectos que yo abordo son proyectos en los cuales la aportación de la persona cada vez es más importante. Es decir, son procesos o semiautomáticos o cuasi manuales, que son un poco esos procesos que luego no se pueden ir a otras ubicaciones, en las cuales el conocimiento de la persona que los desarrolla es muy importante. Y muchas veces lo que ocurre es que esas operaciones, ese conocimiento, se suele quedar en la persona, y cuando se va esa persona lo perdemos. Yo tengo ejemplos de haber trabajado en un sistema SMED, en una empresa muy importante en Alavesa, en la cual la única persona que sabía hacer el cambio de máquina era un técnico de mantenimiento, y los tiempos de cambio pues pasaban entre las 8 horas y las 24 horas, dependiendo de cuándo le cogiera el turno al señor. A base de trabajar el SMED y ya transcurriendo bastante tiempo, conseguimos que esas 8 o 16 horas pues pasaran a ser 4 horas. Pues bueno, pues eso a veces ocurre, y lo que hay que ver es dónde está esa oportunidad, ¿no? Y luego, pues en temas de productividad y cálculo de OE o cálculo de otra serie de parámetros o indicadores, disponibilidades, fiabilidades, mantenibilidades, pues bueno, es otro ámbito donde también se puede intentar buscar que la grabación nos ayude a identificar problemas y a mejorar problemas. Insisto, estamos hablando de una técnica que nos va a ayudar a desarrollar una serie de metodologías, de aplicaciones o de otras técnicas que nos ayudarán a optimizar, mejorar o a conseguir el objetivo que nos planteemos. Pero que la grabación en sí no va a ser el elemento más importante de todo nuestro proceso de aprendizaje, sino que va a ser la excusa que nos va a servir para desarrollar otras técnicas. Y bueno, más o menos Teresa, esto es lo que yo tenía previsto hablar. Pues ¿Vale? muy interesante, Ponchi. Yo animaría a las personas que estáis aquí al otro lado de la pantalla a que, si tenéis dudas, nos las hagáis llegar a través del chat. Entonces, sí que os voy a contar
cómo vamos a organizar el curso, que la verdad, básicamente lo ha hecho Ponchi, o sea que tampoco va a ser ningún misterio, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que os habéis inscrito al webinar ya conocéis la metodología Knowin, donde por un lado está la autoformación con el test, que ya os la ha explicado Ponchi al principio de la sesión, incluso qué documentos va a haber previos durante esta fase de autoformación inicial. Y también os ha contado que dependiendo de quiénes seáis y cuáles sean las primeras necesidades que se vayan trabajando e identificando, os irá personalizando esta segunda parte de más documentaciones que os va a dar dependiendo de los diferentes casos, ¿no? Entonces, la idea es, a través de 3 sesiones grupales que están programadas para el 29 de octubre y finalizar el 3 de diciembre, muy, muy rápido y muy eficiente, y hay que ir al tema, que es a lo que se está, ¿no? Y por el medio contaréis con un apoyo in situ. ¿Cómo lo vamos a desarrollar todo esto? Lo que son las sesiones grupales las vamos a hacer online. Ahí sí vais a tener cámaras activas, vídeos activos, quiero decir audios, todo eso, pero el apoyo in situ va a ser en vuestra propia organización, en vuestra propia empresa. Ahí iría Ponchi y afinaríais pues con todo el tema de la grabación y bueno, pues a centrar las conclusiones. El horario de las sesiones es de 9 a 12, el de las sesiones grupales, y luego, bueno, lo que sería el apoyo in situ, acordaríais la hora y el día que más os conviniera a las diferentes personas. En principio, el proyecto ya os lo ha contado Ponchi, qué tipos de proyectos podéis desarrollar a lo largo de este tiempo, ¿no? Las pistas nos las ha dado ya al principio en esta diapo. Antes le había dicho a Ponchi, te preguntaré sobre el tipo de proyectos, pero yo creo que están como muy claros, ¿no? El tipo de proyectos que vais a poder desarrollar pero no sé si quieres aportar algo, Ponchi. No, yo creo que más que nada la cuestión es saber hacia dónde quieren orientar su proyecto. Si más a un tema, pues eso, lo que hemos dicho, estandarización, mejora continua, mejora de proceso, mejora de operaciones. Sí. Depende ahora mismo qué es lo que ellos crean que les puede aportar más. También tiene que pensar que como el tiempo no es demasiado largo, tampoco se puede ir a un proyecto muy, muy largo que suponga muchas horas de grabación. Sí, yo creo que tienen que ser procesos en los cuales la grabación debería ser si puede ser menos de 15 minutos, pero no operaciones que duren 2 horas. Porque eso tiene un trabajo bastante importante, ¿no? Que sean Sí, al operaciones que final sean eso, 15 minutos, puede ser media hora. yo creo que lo que se trata es de que aprendan a emplear el Exactamente. método de grabación como método de observación para luego mejorar. Entonces, en ese sentido, escoger una operación corta es suficiente para entrenar y luego poder trasladarlo a operaciones ya de mayor envergadura, ¿no? Sí. Entonces, De todas formas, lo que te comento, Teresa, sí. es que aunque ellos utilicen una grabación teóricamente menor para desarrollar la herramienta y luego ellos, tanto en las sesiones grupales como cuando yo esté con ellos, me explican otra serie de operaciones que yo considere que necesitan otro apoyo en cuanto a documental o lo que sea, pues yo se lo voy a aportar. Es decir, si resulta que me enseñan a hacer un SMED, pero me dicen que luego también quieren hacer un cálculo de productividad, pues yo es decir, no desarrollaremos ese proyecto concreto de productividad, pero sí les diré, mira, pues utilizar esta documentación o este soporte o seguir estas líneas o lo que sea, ¿no? Que en eso no se preocupen. Eso puede ser más amplio de lo que puede ser una grabación concreta. Lo importante es que tengan un primer ejemplo para poder desarrollar. Muy bien. Os vamos a pasar el PowerPoint que hemos utilizado, donde vais a ver pues, en detalle cuáles son los objetivos concretos y el temario más o menos que hemos definido para lo que es la formación posterior. Y en cualquier caso, bueno, pues si tenéis cualquier duda, ya sabéis que siempre me vais a tener pues para ayudaros a resolver vuestras cuestiones, ¿no? Sí me gustaría eso, pues que si no tenéis ya ninguna pregunta, pues nos iremos despidiendo. Todos somos personas muy ocupadas, ¿no? Y no vamos a hacer la sesión más larga de lo que sea necesario. Entonces, bueno, yo voy despidiéndome. Ponchi, también nos Muy despedimos, bien. ¿no? No ha llegado preguntas. No hay dudas, lo he explicado todo muy bien, soy muy bueno.
Bueno, Venga. podéis utilizar el chat para... O igual dejo de grabar y Ujú. nos podemos poner con cámaras por si hay alguna... Mira, voy a hacer eso. Despedimos el evento, detengo la grabación